Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos ustedes, con todos los presentes, con todos los que se irán conectando a esta transmisión. Y si no, bueno, pues esto va a quedar en el canal de YouTube. Vamos a empezar nuestra sesión. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Aquí transmitiendo desde Lima, Perú, su servidor César Vázquez Zapata, en este canal, en el cual lo que hacemos es analizar obras literarias, filosóficas, políticas e históricas, ¿no? Y como dije, ¿no? Esta, eh, este análisis que realizamos a lo largo de todas las emisiones de este canal, ¿sí? Principalmente se concentra en obras y en autores no precisamente muy conocidos, ¿no? Mejor dicho, que no conviene que se conozcan, que en algunos casos son hasta censurados. Curiosamente, las obras de estos autores no son muy comerciales, no se editan frecuentemente, no pertenecen al establishment literario, no pertenecen al canon, ¿sí? Que normalmente algunos conocen. Cuando, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar tanto como docente en las escuelas y en las academias y en los centros preuniversitarios y en las universidades, eh, me he percatado que hay ya más o menos una secuencia de obras, vamos a llamarle así, que regularmente se deben leer, ¿no? Aquí en ese canal cuestionamos justamente ese canon, y lo que hacemos es mostrar otras obras reveladoras, de verdad, y que, como dije, son en algunos casos perjudiciales para el statu quo, para el estatus político, ¿no? En especial. Pues bien, en esta ocasión vamos a tratar una obra de economía política de un autor español, un maestro recientemente fallecido, filósofo y jurista español, Antonio Escotado. Antonio Escotado Espinosa. ¿Sí? Hablando brevemente acerca de este autor, es un autor que durante sus años de juventud, ¿sí? Estuvo enrolado en lo que era la causa comunista, fue un comunista, él, como dice, fue un rojo, ¿sí? Español, estuvo incluso hasta tentado al maoísmo y a la acción armada. Él vive en España en la época de Franco, de una dictadura de derecha muy férrea. También durante su época de juventud fue hippie, ¿no? Estuvo en el hippismo, eh, fundó la primera discoteca hippie, ¿no? De la cual tiene una obra. Me parece que la discoteca se titulaba o se llamaba Amnesia, ¿no? Y bueno, estuvo siempre, fue partidario de la legalización de las drogas. Su obra más conocida, de Antonio Escotado, fue sin duda Historia Universal de las Drogas, que es un tomo voluminoso, obra en la cual Antonio Escotado nos muestra que en realidad esa prohibición de las drogas de manera así muy radical y siempre muy controlada nunca existió. Eso es reciente y es una obra en la cual él analiza desde épocas antiguas en las cuales se utilizaban las drogas, ¿no? Y en algunos casos
hasta incluso de forma obligatoria. Pues bien, ahora, otra de las obras, y la obra más importante en realidad, Antonio Escotada, no es esa, ¿no? No es Historia Universal de las Drogas, sino es Los Enemigos del Comercio. Los Enemigos del Comercio es una obra en 3 tomos. 3 tomos. Son 3 partes, hace una evolución. El primer tomo aborda, si es que no me equivoco, no, este tomo, perdón, aborda de la época antigua hasta la Revolución Francesa. El tomo número 2 de Los Enemigos del Comercio, que aborda desde finales de la Revolución Francesa hasta la Revolución Rusa. Y el tercer tomo que abarca la Revolución Rusa hasta la actualidad, ¿no? Hace un recorrido histórico desde la antigüedad hasta la actualidad, ¿no? Un recorrido histórico de la historia universal. Ahora, ¿cuál es la pregunta de investigación de Antonio Escotada para esta obra Los Enemigos del Comercio? Su pregunta de investigación fue: ¿quién dijo o cuál es el origen de esta frase? La propiedad es un robo y el comercio es su instrumento. Repito, ¿quién acuñó esta frase, ¿no? La propiedad es un robo y el comercio es su instrumento. Que es una frase que sostienen los comunistas. Porque esta obra de Antonio Escotada, titulada Los Enemigos del Comercio, es una historia del comunismo, desde sus orígenes hasta la actualidad. Y cómo se va desarrollando la historia, ¿no? En diferentes etapas, ¿no? En relación con ese hilo conductor. Hay etapas de la historia en las cuales las sociedades se pegan a esa frase: la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento, se apegan a esa frase, aman el socialismo, aman el comunismo, y hay momentos de la historia en las cuales las sociedades rechazan esa frase y tienden al individualismo, a la libertad individual. La historia universal y en diferentes espacios geográficos ha tenido épocas de amor y odio hacia la propiedad privada. Entonces, Antonio Escotada lo que hace es analizar, como dije, a lo largo de toda la historia universal, diferentes sociedades que se han desarrollado con esos sentimientos tanto de amor como de rechazo por la propiedad privada. Pues bien, esta es la obra Los Enemigos del Comercio del autor español Antonio Escotada. Es una obra en su primer tomo regularmente voluminosa, ¿sí? Aquí está, podemos ver la imagen del autor, ¿no? Fumando su cigarrito, como siempre fumaba en sus entrevistas y tomaba lo que le gusta tomar, ¿no? Y le gustaba tomar trago muy fino. Yo tengo una anécdota con don Antonio Escotada. En una ocasión le comenté uno de sus videos y le dije, ¿no? Le dije, lo saludé, le dije que había leído sus libros, porque no solamente he leído el libro de Escotada, Los Enemigos del Comercio, sino también he leído su libro Realidad y Sustancia, ¿no? Que es una obra de filosofía. Y entonces le comenté en uno de sus videos, recuerdo muy bien, le dije, querido maestro, ojalá algún día venga por Lima, no venga por Lima, me gustaría invitarle, no, unos pisco sour en el Haití, ¿no? Y Antonio Escotada, ese día fue un día muy alegre para mí, me respondió en su canal de YouTube y me dijo, en relación a los pisco sour, me dijo, ya los extraño mucho, César, ¿no? Bien. Antonio Escotada ha partido de esta realidad, ha pasado a ser una sustancia espiritual,
Y algún día, pues, espero que no tan cercano para mí, nos tomaremos ese pisco sour, ¿no? Y conversaremos de historia y filosofía. Pues bien, veamos. La portada del libro es muy interesante. Es la portada donde Jesucristo, que ustedes recordarán muy bien esta parte, Jesucristo azota, golpea a los mercaderes que estaban en la puerta del templo de Jerusalén y les grita, ¿no? Habéis convertido, ¿no?, en un mercado la casa de mi padre, ¿no? Y arroja, ¿no?, las mesas donde se vendían diversos productos, ¿no es cierto?, inciensos, sobre todo animales, eh, palomas, ovejas, ¿no? Y en fin, ¿no? Y Antonio Escotado comentaba con mucha ironía, ¿no? Este episodio, ¿no? Porque es un hecho bastante risible, pues, ¿no? Porque eh, en el templo de Jerusalén, ¿por qué se venían animales afuera? Porque se tenían que hacer sacrificios, pues. En esa época, ¿no? Los sacrificios, las ofrendas eran ofrendas de sangre. Entonces la gente llegaba, pues, de diversas zonas, llegaban al templo de Jerusalén y, bueno, pues compraban, pues, ¿no? Los que tenían dinero, seguro, pues, que compraban un chivo, un carnero, pero había, pues, gente que no tenía dinero, ¿no? Entonces compraba una paloma, ¿no? Para ofrendarla, pues, en el templo de Jerusalén. Entonces eran ofrendas de sangre, ¿no? Entonces era totalmente normal que estuvieran a las afueras del templo, pues, ¿no? Así que ese episodio, ¿no?, de expulsar a los comerciantes del templo es un episodio que es bastante cuestionable de alguna manera en un sentido histórico, ¿no? Pues bien, Antonio Escotado a lo largo de esta obra nos plantea justamente, como dije, cómo va evolucionando, ¿sí?, la historia del comunismo. Entonces, los orígenes del comunismo para Antonio Escotado se remontan a Israel. Sí, los orígenes del comunismo se remontan a los judíos. Los judíos, allá por el siglo segundo o primero antes de Cristo, ¿no?, tienen una guerra civil. Y en esa guerra civil se forman tres grupos sociales, ¿no? O había tres grupos sociales o tres estamentos, vamos a llamarlo así. De un lado estaban los fariseos, que eran, vamos a transponerlo a la época actual, serían los profesionales, vamos a llamarlo así. Los saduceos, que eran la casta sacerdotal, que eran descendientes de los primeros pobladores de Israel, los terratenientes, vamos a llamarlo así, y los esenios, que eran un grupo muy peculiar. Era un grupo muy peculiar. Este grupo de los esenios era un grupo que tenía una bandera principal, la bandera de la humildad. Pero más que de la humildad, un voto de pobreza, que después se convirtieron en una especie de logia fanática con costumbres un poco raras, como bañarse continuamente, porque consideraban que el mundo, los objetos del mundo que los rodeaban, los contaminaban.
Entonces, era un grupo que despreciaba todo tipo de bien terrenal. Y como dije, tenían esas costumbres extrañas y por lo tanto paraban bañándose a las orillas del Mar Negro, donde formaron sus comunidades. Y dentro de ese grupo de los esenios, según comentan varios historiadores, estaba Jesucristo, ¿no? Pertenecía, por lo menos, o simpatizaba con ese grupo. Si nosotros vamos a la Biblia y revisamos el Sermón de la Montaña, vamos a encontrar que justamente el lema de pobreza, el voto de humildad, está en frases como: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de Dios. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Entonces, ese tipo de frases y expresiones simbolizaban lo que los esenios preconizaban, ¿sí? Un desprecio absoluto a la riqueza. Y hay que recordar que incluso, ¿no es cierto?, se negaban a comerciar. Ya de por sí, la ley judía prohibía el lucro. Un judío no podía cobrarle interés a otro judío cuando prestaba dinero. Después esa regla se flexibilizó y decía que es cierto, un judío no podía prestar con interés a otro judío, pero sí al de otro grupo social. O sea, al extranjero sí podría cobrar intereses. Pero en esencia, notamos que hay una ideología esenia en esa época, la cual tenía una filosofía pobrista, de rechazo absoluto a lo que era la riqueza. Y que para liberarse de ese mundo tenían que bañarse continuamente, ¿no? Bien. Entonces, esos son los tres grupos sociales. Entonces, ahí notamos una primera fuente o ideología que es antipropiedad, antirriqueza, ¿no?, que está representado en la comunidad esenia, ¿no?, de aquella época. Ahora, obviamente que la historia no empieza ahí, ¿no? Cuando yo estudié en la universidad, me dijeron que el primer sistema económico que había existido había sido el esclavismo. Pero justamente Escotado lo que hace en su libro es destruir esa idea, ¿no? Y Escotado, muy bien documentado, porque este libro tiene datos muy concretos, ¿no?, sostiene con mucha base, con documentos, que, por ejemplo, en Egipto, los constructores de las pirámides no eran esclavos. No. Eran obreros libres. Y que incluso está documentado en una tablilla, ¿no?, la primera huelga de obreros, constructores de pirámides, que exigieron un aumento de salario en Egipto. Una tablilla escrita por el gran visir de aquella época. Y que justamente les aumenta el sueldo. Los que construyeron las pirámides eran obreros libres. En Egipto había obreros libres, ¿no? Igual, en Grecia, ¿sí?, en Grecia había dos sociedades muy marcadas, Atenas y Esparta.
las cuales eran totalmente distintas. Atenas era comercial, que era una especie de imperio comercial. Los atenienses son los primeros que se habían dado cuenta que para conquistar el mundo no era necesario invadir territorialmente, ni destruir poblaciones, ni construcciones, ni matar a sus hombres, ni violar a sus mujeres, sino que una forma de conquistar era a través del intercambio. Y para eso, Atenas fue una de las sociedades que desarrolló por primera vez lo que era el profesionalismo. Artesanos especializados en tinajas, en herreros especializados en fabricar correas o en fabricar armaduras para las rodillas, o también campesinos o vinicultores especializados en el vino. Especializarse en diferentes actividades económicas y empezar a comerciar con el resto del mundo, con la India, con Egipto, con el Asia Menor, en fin, con el resto del África. Y obviamente Atenas, sí, recibió los beneficios de esta actividad comercial. Todo lo contrario a Esparta. Esparta, que era una sociedad clerical militar, donde gobernaba el clero y el ejército, donde tenían una moneda que no valía absolutamente nada, que toda la demás sociedad la rechazaba porque estaba hecha de plomo, ¿no? Y que era una sociedad que no comerciaba nada y que solamente vivía de la conquista, de arrebatarles a otros lo que con su esfuerzo habían podido conseguir. Porque así es como se maneja la antigüedad. La antigüedad se maneja con gente productiva y que comercia, imperios y reinos que viven de conquistar a otros y arrebatarles lo que ellos no pueden por sí mismos construir. Y así sucede. Los atenienses criticaban a los espartanos al modelo económico y político de los atenienses. Para los espartanos, los atenienses eran perastas, afeminados, vagos, ¿no? Decían esos filósofos, esos poetas. Y ellos no tenían ni filósofos ni poetas. ¿Por qué? Porque las artes y la filosofía en Grecia se desarrollan gracias al crecimiento económico. Cuando hay bonanza económica, ¿sí?, las artes, los deportes, la filosofía surge. Porque es posible dedicarse al ocio cuando hay riqueza. Cuando no hay riqueza, no tenemos tiempo para el ocio. Cuando hay riqueza, ¿sí?, tenemos tiempo. Cuando no la hay que trabajar, hay que ocupar todo el tiempo que tenemos en producir. Atenas estaba forrada en dinero. Sus monedas tenían una tercia de oro, una tercia de plata. Todo Europa conocida en esa época quería tener una moneda ateniense con la cara de Pericles. Pero nadie quería comerciar con Esparta. Esparta, como sabemos ya históricamente, ¿no es cierto?, se une con Persia, ¿no?, la antigua enemiga durante las guerras médicas, y derrotan a Atenas. La derrotan en las famosas guerras del Peloponeso. Y posteriormente, esa sociedad clerical militar llega a su máxima expresión en el Imperio Romano. Entonces,
El Imperio Romano también ¿de qué vive? Vive de destruir Cartago, que era la sociedad comercial también de aquella época. ¿Que vivía de qué? Vivía del comercio, de lo que producían. Pero como dije, hay quienes producen y hay quienes envidian y arrebatan, roban, viven del otro. ¿Ya? Entonces, esto ya viene desde tiempos muy antiguos, en realidad. Entonces, esa filosofía, transponiéndola a la época actual, no cambia. Es por eso que es tan importante conocer esta obra de Antonio Escotado, donde desde esa época podemos ver cuáles son los orígenes de ese pensamiento que lleva a las sociedades a las crisis económicas terribles, porque cuando no hay productividad, no hay creatividad, no hay empresa, ¿sí? No hay comercio, las sociedades se destruyen. Hay un punto muy importante que analiza Antonio Escotado en su obra y que no se cuenta. Yo escucho y he escuchado a mis colegas cuando yo era docente en el colegio y en las academias que explicaban el Imperio Romano y explicaban, pues, ¿no? Monarquía romana, la República Romana y el Imperio Romano, ¿no? Entonces, y hablaban, ¿no? De las guerras, de los generales, Julio César, Octavio, de los emperadores romanos, del circo romano, colocaban una película de Espartaco, otra del Gladiador, ¿no? Entonces, creen que eso era Roma, pero es cierto, es Roma, pero nadie se ha percatado por qué había millones de habitantes en Roma durante la época de Octavio y por qué Roma termina con su último emperador con 30.000 habitantes. ¿Por qué ese desastre demográfico? ¿Por qué el Imperio Romano, ¿sí? De millones de habitantes, pasó a tener solamente unos cuantos miles? ¿Por qué esa catástrofe demográfica? ¿Por qué? Porque había miseria, porque había pobreza, porque la gente no comía, porque se moría de hambre. ¿Y por qué se moría de hambre? Se muere de hambre porque no produce, porque el Imperio Romano había vivido de conquistar a otros. Y cuando ya no puede conquistar más, empieza a destruirse por dentro. Una catástrofe demográfica de millones de habitantes, la primera catástrofe demográfica de millones de habitantes se produce en el Imperio Romano. Y eso está documentado acá. No inventado, documentado en este texto de Antonio Escotado. Roma adopta el cristianismo. Adopta el cristianismo, ¿sí? Casi por necesidad. Una necesidad de carácter político, sobre todo. Porque era necesario justificar de manera ideológica, filosófica y religiosa la situación que estaban viviendo. Poder tener algún mecanismo de control social. La gente está que se muere de hambre. Entonces hay que prometerles ¿qué? Hay que prometerles otro mundo. Otro mundo donde van a ser felices, pues. Donde no importa lo que pase aquí. No importa que te jodas acá. Lo importante es el reino de más allá. Y allá Dios te va a premiar. Era una necesidad, era un mecanismo de control social. Y así, cuando cae el Imperio Romano, esa misma ideología la adoptan las monarquías bárbaras que después se imponen en Europa. Y dura durante toda la Edad Media. ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media es un desastre total.
son siglos en los cuales Europa vive de pestes, ¿sí? De lepra. Europa es un gigantesco leprosario en la Edad Media. La propiedad privada desaparece en la Edad Media. Toda la Edad Media es prácticamente comunista, en el sentido que el señor feudal era el que tenía el poder, pero no había propiedad privada entre campesinos, labradores y demás vasallos. No había. Entonces la gran pregunta es, ¿de qué vive Europa durante toda la Edad Media? Bueno, vive de vender esclavos. De vender esclavos a los árabes. Y cuanto más rubios, de ojos azules, celestes, verdes, ¿no? existieran, mejor, ¿no? Entonces los vendían. De ahí viene la palabra esclavo, viene de eslavo, porque vendían los eslavos hacia Arabia. ¿A cambio de qué? A cambio de incienso. Europa compraba toneladas de incienso a los árabes. ¿Para qué? Para los palacios, para los templos. Porque Europa apestaba. Era una mugre tremenda. Era una mortandad tremenda. Unas condiciones de insalubridad horribles. Yo creo que a nadie le hubiera gustado regresar a esa época. Entonces, en esa época, señores, ¿sí? La propiedad privada no existía, desapareció totalmente, ¿no? Había una sociedad que empezaba a emerger, que era la sociedad árabe, ¿no? La comunidad árabe, ¿no? Y las ciencias, la medicina, la jardinería, la horticultura, la agricultura, ¿sí? Se desarrollan en especial en esa época. Hay que recordar que uno de los mejores tratadistas filósofos filosófico de aquella época fue Averroes, ¿no? Pero Europa, en general, vive una crisis terrible durante la Edad Media, que después es resuelta ¿por quiénes? Por esos vasallos que empezaron a fugar porque no soportaban más y formaban caravanas de mercaderes que se iban, que cruzaban toda Europa y iban hasta el Asia Menor y empezaban a traer los productos, ¿no? hacia Europa, la gran ruta de la seda, y empezaron ellos a romper un poco esa situación de pobreza que vivía Europa hasta esa época. Empezaron a convertirse en comerciantes, formar los primeros talleres, ¿sí? Y poco a poco empezar a germinar el origen de lo que se podría conocer como una burguesía. Y esos grandes señores feudales pasaron a depender de sus antiguos vasallos que habían fugado por hambre y por poder salir de la miseria en las rutas, en las grandes rutas de caravanas, ¿no? que se hacían hacia el oriente, hasta que después, obviamente, con el descubrimiento de las rutas hacia América por parte de españoles y portugueses, ¿no? Un descubrimiento yo creo que ya podemos entender más que todo de carácter comercial, ¿no? Con mayor frecuencia se pueden ver en esa época y obviamente pues las condiciones mejoran aún más, ¿no? Ya estamos en la modernidad, ¿no? Ahora, sin embargo, esa filosofía que había llevado a Europa al desastre, ¿sí? Era esa filosofía en la cual
el voto de pobreza era el que debía existir, ¿no? Esa pobreza, esa santidad, la pobreza santificaba. Es un rechazo absoluto a la propiedad privada. Esos son los orígenes del pensamiento comunista. El comunismo nunca ha estado ligado a la riqueza. Nunca. Siempre ha estado ligado a la pobreza, a la miseria. Y aquel que me diga que la Unión Soviética fue un gran ejemplo de riqueza es porque no conoce nada de historia universal. Ni sabe tampoco quiénes serán los verdaderos dueños de las empresas en la Unión Soviética. Y aquel que me diga de que China es ahora lo que es gracias al comunismo, no sabe nada de historia universal. Ni los orígenes de la casta dirigente en China, que ahora es súper capitalista, pagando sueldos de miseria a los obreros chinos y convirtiéndose en el imperialismo económico más fuerte que hay en la actualidad. Así que esta obra de Antonio Escotado, la cual yo recomiendo definitivamente, Los enemigos del comercio, es la obra que te va a permitir a ti, con datos, no con discursos como los que escuchamos en las plazas, porque hay gente que basa su cultura en discurso de lo que le dicen. Hay que leer, y yo le recomiendo leer, subrayar, anotar, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? O sea, le recomiendo en realidad hacer su trabajo, ¿no? ¿Sí? Subrayar donde tenga que subrayar para que realmente conozca de las cosas, ¿no? Aquí se trata de investigar, se trata de leer. En este canal, yo todas las obras que he comentado son obras que he leído. No que me las han contado, ni que haya visto un videito en YouTube, algo por el estilo. No. Por eso yo los invito a leer. Yo les puedo dar algunas claves, algunas ideas claves de la obra, pero yo les recomiendo siempre la lectura de las mismas, ¿no? Entonces, como dije, el maestro nos dejó el martes, pero nos dejó simplemente del mundo terrenal. Ahí están sus obras que hablarán por él, ¿no? Y bueno, desde este espacio, desde este canal, sí, vamos a seguir hablando y posiblemente haga, cuando termine de leer su segundo tomo, haré otro directo analizando el segundo tomo de la obra de Antonio Escotado Espinosa. Muy bien. Bueno, pues ahí creo que tengo algunos conectados, ¿sí? Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer, ¿no? Y bueno, y también, bueno, si la hacen para contestarte, avisando también que próximamente voy a tener directos, ¿sí? Con otros colegas, ¿sí? Con otras personas. Vamos a tener ahí algunas charlas. Posiblemente el otro fin de semana, ¿sí? Vaya a tener ya una conversación, ¿sí? Con un colega, todavía estoy por confirmarlo, ¿no es cierto? Y tratar algunos temas, sobre todo también de realidad nacional, ¿no? Aquí en el Perú estamos pasando por momentos difíciles, de mucha inestabilidad política, pero para no mezclar el asunto, yo siempre prefiero en todo caso reservar este canal propiamente para lo que son los temas académicos y análisis de obras, ¿no? Sí, pero sí vamos a tener esa posibilidad de poder conversar algunos temas políticos con otras personas, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces simplemente desearles lo mejor. Espero que todos ustedes estén con salud, lean, investiguen, ¿sí?
Y de este canal siempre vamos a tener la oportunidad de poder conversar y dialogar sobre obras. Si no soy muy frecuente, porque de repente algunas personas que vean este video y vean la frecuencia de los videos, ¿no? De repente van a decir, no, pero el César Vázquez no es muy frecuente a veces en subir videos. Es posible, es posible. Es posible que yo demore mucho en hacer videos, ¿sí? Porque la idea de este canal no es exactamente hacer propaganda política ni nada por el estilo, sino es un afán netamente cultural, ¿no? Y aquel que desea tener algún tipo de conversación conmigo, sí, no hay problema, me puede dejar su comentario y si vemos que hay un tema interesante del cual podemos conversar, sería también muy bueno, ¿no? Poder intercambiar ideas. Pues bien, he recibido saludos de diferentes países, aprovecho para saludar, he recibido saludos de varias personas, de Argentina, de México, ¿sí? Me parece también ha sido de Nicaragua, por ahí hay un país, sí, de Nicaragua, la otra vez, que le gustan los videos. Muchas gracias por el apoyo, ¿no? Y como dije, siempre difundan esto, compártanlo, ¿no? Y bueno, nada más. Voy a tratar de ser un poquito más frecuente en la medida que mis posibilidades laborales y familiares me lo permitan, ¿no? Y poder conversar en otro momento, ¿sí? Les deseo lo mejor, muchas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente entrega. Cuídense mucho.